nosotros hemos estado viendo, con la ayuda del Señor, estas últimas semanas, las doctrinas de la gracia. Iniciamos este recorrido por estas importantes doctrinas para semanas atrás, y la primera de ellas fue la depravación total del hombre, y para eso señalamos que el hombre en general, desde que nace, le es imputado el pecado de Adán, como dice Romanos capítulo 5, y este hombre, por lo tanto, le afecta en su integridad, le afecta el pecado, le afecta su mente, su condición, su espíritu, le afecta su alma, todo está invadido por su naturaleza pecaminosa, por lo tanto lo deja inhabilitado espiritualmente para hacer lo correcto, para hacer lo bueno. Mucho menos lo habilita esta naturaleza pecaminosa para buscar de Dios. Y descubrimos nosotros en la palabra, respaldando esta especial doctrina que es la depravación total del hombre, pasajes como Romanos capítulo 3, donde el versículo 9 en adelante, donde dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También, en este recorrido por las Escrituras, hablamos un poco de los Salmos, hablamos un poco de David, ¿cierto?, en su condición pecaminosa. Y también hablamos de lo que el apóstol San Pablo manifiesta en el libro a la iglesia de Éfeso, particularmente el capítulo número 2, del 1 al 7, donde describe a este hombre que está en una situación de muerte espiritual y que por ende estábamos nosotros en el mismo estado en que este hombre estaba. Por lo tanto, con las Escrituras nosotros pudimos aseverar de que la depravación es absolutamente total y no es parcial, como postula la doctrina arminiana, que dice que el pecado de Adán solamente afectó parcialmente, y que este hombre, como fue afectado parcialmente, puede eventualmente tener la libertad o poder escoger a Dios o simplemente rechazarlo. Vimos en muchos pasajes que este punto del arminianismo no tiene un sustento, porque las Escrituras hablan claramente de este hombre depravado. Por algo hay un plan perfecto que se emancipó, ¿cierto? Se empezó a originar en la eternidad pasada, y llegamos a la segunda doctrina de las doctrinas de la gracia, o el segundo punto, que es la elección incondicional. Y hablábamos de que una de las características del amor de Dios es que su amor es incondicional. Es decir, Dios no nos pone amor, no nos pone condiciones para amarnos, pero este amor es incondicional. Y fuimos viendo en las Escrituras que Dios ama de una manera incondicional a un grupo determinado de personas. Fuimos viendo que Dios eligió en el Antiguo Testamento, en primera instancia, eligió a los patriarcas. Luego eligió de manera soberana y sin preguntarle a nadie. Eligió ahí en Deuteronomio capítulo 7, verso 7, eligió a un pueblo, no porque fueran mejores que los demás, no porque tuvieran una característica esencial o fueran diferentes, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Dios escogió a Israel, y luego fuimos viendo los profetas, fuimos viendo los reyes sobresalientes como Jeremías, Isaías, la elección que tuvo también David de manera sobrenatural, y la elección de Daniel posteriormente, hasta que llegamos a lo que Pablo manifiesta en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, donde señala que nosotros fuimos, es decir, los gentiles, que son las ovejas del Señor, como dice el capítulo 17 de Juan. Esas ovejas son el redil que Dios había determinado o preordenado o elegido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, ¿cierto? Este consejo trinitario eligió a un grupo de personas, y descartábamos la doble predestinación, que la utiliza mucho el arminianismo como una crítica a las doctrinas de la gracia, señalando que Dios es injusto porque a unos los elige para salvación y a otros los elige para condenación.
Y decíamos, frente a esa crítica que hace el arminianismo, de que Dios no es malo, que Dios no crea el mal, por lo tanto, Él busca el bien de todos y que no se deleita en el mal de los demás. Por lo tanto, si Dios fuera el autor del mal, estaría en contra de su propia característica como Dios. Por lo tanto, Él no busca el mal de los demás, no busca la condenación de los demás, sino que su deseo o su voluntad preceptiva, y analizamos qué es lo que era la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva de Dios, y decíamos que la voluntad preceptiva o normativa es aquella que es el deseo del corazón de Dios, que todos los hombres se salven, pero nosotros vemos en las Escrituras que esa voluntad preceptiva o normativa no se va a cumplir, porque hay personas que van a ir al infierno. ¿Está quedando claro? ¿Sí? Entonces, y llegamos a una de las doctrinas que a mi juicio ha generado o genera dentro del mundo cristiano, o estos debates que se dan en todos los ámbitos entre arminianismo y los reformados, o doctrinas de la gracia, como le queramos llamar, o calvinistas, la famosa doctrina que es el punto del calvinismo, que es la expiación limitada o la expiación particular. Entonces, usted podría decirme, porque lo que significa en términos generales la expiación limitada es que sencillamente Cristo murió, o la muerte vicaria de Cristo solamente fue por un grupo determinado de personas. Y yo le puedo pedir, por favor, que no me tire piedras todavía, que no me crucifique, que no me condene, sino que vamos a lo que la Biblia nos enseña. Tal vez que a usted le digan que Cristo murió por unos pocos y no por todo el mundo, puede que le ocasione un trastorno en su teología, pero veamos a la luz de la misma Escritura qué es lo que ella nos señala respecto a esta doctrina un poco controversial, como es la expiación limitada. Como decíamos en la segunda parte que vimos en esta serie, vimos cómo Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para salvar un número incontable de seres humanos. Esa elección no fue basada en nada bueno que tuviera en nosotros como personas, porque el pecado afectó toda la naturaleza del hombre, toda la voluntad del hombre. La Biblia, por lo tanto, nos enseña que Cristo murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre para perdón de los pecados, ¿cierto? Pero en esta doctrina aparecen dos palabras, cuando hablamos de expiación limitada aparecen dos palabras que son necesarias explicar, la palabra expiación y la palabra propiciación. Y veamos que la palabra expiación, en términos sencillos, significa fuera de, es decir, fuera de algo. Tiene que ver con eliminar algo o quitar algo de una persona. ¿Ah? Eso en términos generales. Pero en términos bíblicos, la palabra expiación implica quitar la culpa mediante el pago de una sanción o la ofrenda de un sacrificio. Y nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, y todos tenemos esta noción de lo que fue en el Antiguo Testamento, la expiación el sistema, ¿cierto?, de expiatorio que Dios le determinó que el pueblo de Israel, ahí en el tabernáculo, hiciera, ¿cierto?, de manera diaria y de una vez al año expiara en la fiesta del Yom Kippur, expiara, ¿cierto?, el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Y ya vamos viendo nosotros que en el Antiguo Testamento ya esta doctrina está clara. El problema es que nosotros no la vemos. Pero Dios necesita revelarnos esta doctrina de la expiación expiación limitada. ¿Ya? No ilimitada, limitada, en un límite, un grupo de personas. Porque Dios podría haber, como eligió a un grupo de personas, como el pueblo de Israel, solo a ellos les permitió ejecutar este tipo de sacrificios para que obtuvieran el perdón y la gracia sobre sus vidas.
Ahí vemos nosotros una expiación limitada sobre el pueblo de Israel, porque podría haber dicho, y traigan a otros pueblos para que yo también les perdone, pero no. Dios nos ve Dios provee esta expiación limitada a un pueblo particular, como es el pueblo de Israel. ¿Usted me iba a preguntar algo, hermano Julio? Sí, justamente la expiación en ese entonces, en el Antiguo Testamento, te acaba de decir algo que nosotros no vemos. Era como un rito, solamente para ese... Solamente para el pueblo de Israel. No, otro Sí, pueblo no, no. Estaban los sumerios, Sí, estaban los no, hititas, había estaban todos los otros. pueblos que estaban alrededor de Israel. Estaban los mismos, el pueblo de Egipto, que fueron los que quedaron. Antes que ellos... Claro, ellos no recibían el perdón de Dios. Era solamente el pueblo de Israel. Y ese es un claro ejemplo De que la expiación es limitada. Sigamos. Y la otra palabra es la palabra propiciación. Tiene que ver con el objeto de la expiación. Me explico. Es decir, provocar un cambio de actitud de Dios para que Él, es decir, Dios, pase de estar en enemistad con nosotros, siendo restaurado esta comunión de Dios con el hombre a través de la expiación. Por lo tanto, cuando hablamos de propiciación, es la expiación, el cubrir la vida de alguien, el pagar la culpa, y eso me hace volver a tener una relación con Dios. Es decir, a favor, delante de Él. Es decir, apaciguar a Dios. Es decir, la ira de Dios es removida. En la expiación es el hecho. Es la acción que se ejecuta, la expiación, cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío, ¿cierto? Esa es la expiación. Pero la propiciación es la consecuencia de ese hecho. Llevados a la vida de Cristo, o al sacrificio expiatorio de Cristo, el sacrificio vicario, la expiación es la muerte de Cristo, la obediencia que Cristo hizo hacia su Padre al morir en la cruz. Pero la propiciación sería en que la ira de Dios fue aplacada producto de la muerte de su Hijo. Cristo hizo su obra en la cruz para aplacar la ira de Dios su Padre. Jesús nos advierte de este juicio en todo el Nuevo Testamento. Es decir, Jesús advierte la ira de Dios que iba a ser, o que va a venir sobre el mundo entero. La Biblia en Mateo 5:22 nos habla sobre estos juicios. Sería bueno que lo leyéramos solamente un pasaje. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También en Mateo 12:36, Mateo 12:41, Jesús nos habla de que va a venir un juicio sobre la humanidad si el hombre no obedece los mandamientos. ¿Se va quedando claro? El juicio que Jesús enseñó era inminente en la mente de Dios al mundo, en la cual Dios derramaría su ira contra los no redimidos, como ya vimos de manera clara en Romanos 1:18. ¿Se acuerdan? Que el hombre detiene la justicia de Dios con su injusticia, ¿cierto? Ahora bien, la única forma de escapar de ese derramamiento de ira es ser cubierto a través de la expiación ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, Cristo el logro supremo de Cristo en la cruz fue lograr aplacar la ira de Dios por esta doctrina que Jesús enseñó, que era la muerte eterna sin Él, es decir, el lago de fuego, el infierno en general. Lo cual, ¿perdón? Esa fue la propiciación. Exactamente. Lo cual nos destruiría de no haber sido cubierto por el sacrificio vicario de Cristo. ¿Qué características tiene la expiación, por lo tanto? Primero, que es penal. ¿Por qué es penal? Porque se pagó un precio. Veamos lo que nos dice 1 Pedro 3:18. Si usted que la encuentra, me la lee nomás. 1 Pedro, aquí la encontré, 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Entonces ahí vemos que
una de las características de la expiación que es penal, es decir, los que tenemos de una u otra manera un poco de conocimiento de leyes, Cristo pagó ese precio. Cristo pagó con su sangre, pagó la pena por esta condición que tiene la humanidad al rechazar a Dios. El hombre está sin Dios, el hombre está exento de su gracia, pero es Dios quien acerca, es Jesús quien acerca con este sacrificio vicario en la cruz, por lo tanto paga la pena, como dice 1 de Pedro 3:18. También Hebreos 10:4 nos habla sobre que por un solo sacrificio, pero leámoslo mejor, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Por lo tanto, vemos que lo único que aplaca la ira de Dios, es decir, lo único que permite esta pena, pagar esta pena, es la sangre de su Hijo. También otra característica que tiene la expiación de Cristo es que es vicaria, que es sustitutiva. Él sustituyó mi muerte. Cuando yo acepto al Señor en mi corazón, cuando yo creo en Cristo, yo me identifico con su muerte. Ponga mucha atención porque esto es súper importante para que podamos entender. Cuando yo creo en Cristo, ¿cierto? Creo en su sacrificio, abrazo la cruz, es decir, yo me sacrificio con Cristo. Pero también yo resucito con Cristo en el bautismo. Ojo, tiene mucha importancia lo que les estoy diciendo. Ponga mucha atención. Porque con Cristo morimos, ¿cierto? Pero en el bautismo nosotros resucitamos con Cristo. A una vida nueva. ¿Se va entendiendo? ¿Sí, pastor? Pero esa muerte en Cristo es antes de ese bautismo. Claro. Usted cuando reconoce ¿De qué manera? cuando usted reconoce a Cristo en su corazón, obviamente que hay toda una regeneración ahí, el Espíritu Santo hace algo, un milagro en usted. Usted abraza esa cruz, usted murió con Cristo. Claro. Cristo pagó la pena, hizo el sacrificio, pero usted para poder identificarse con Dios tiene que abrazar esa cruz, tiene que morir con Cristo. Y él hace milagro. No es que yo lo... Correcto. Pero a su vez, cuando usted se bautiza, usted resucita como también lo hizo Jesucristo. Es una analogía, es una figura. ¿Se va entendiendo? Ya. Amén. Pero también otra característica de la expiación que es limitada o particular. Antes de entrar a la Biblia, hagamos estas preguntas. ¿Por qué usted y yo, usted me van a contestar, ¿por qué usted y yo podemos entrar a la gloria? ¿Por qué usted y yo podemos entrar a esta salvación? Porque hemos muerto y nacido y resucitado. Es decir, por la gracia de Jesús, ¿cierto? Primera pregunta contestada. Vamos a hacer esta secuencia de preguntas. ¿Por qué más? Porque Cristo pagó mis pecados, ¿cierto? La otra pregunta, ¿por qué el no creyente o el inconverso va al infierno? Porque no cree en Cristo. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Ya. Entonces, si la expiación fuese por todos, como antes lo creíamos, porque nosotros creíamos que la expiación, que Cristo murió por todos. Sí, correcto. Eso es lo que desde que nacemos nos enseñan. Entonces, si la expiación fue por todo, entonces, ¿a qué van los impíos al infierno? Si Cristo ya pagó por sus pecados. ¿Se entiende? Ahí viene un poco el pensamiento. O sea, yo creo que Cristo murió por todos. No creo que murió por algunos solamente. El tema es, ¿quiénes son los todos? Vamos a verlo. Claro, porque el tema está enfocado en el sentido que, a ver, el remedio que cura la enfermedad, cualquiera sea, está diseñado para todo el mundo. Pero ¿quiénes son los únicos que son sanos? Los que toman o reciben ese remedio. Lo que pasa es que está la gracia común y está la gracia especial. Esa es la que... La gracia común, todos disfrutamos, todo el mundo disfruta de los beneficios de la gracia.
de la muerte vicaria. Todos la disfrutan. ¿Por qué? Porque nos levantamos en la mañana, seguimos viviendo, respiramos, no respiramos, el sol sale para todos, esa es la gracia común. ¿sí? Pero está la gracia especial, que la gracia especial es solamente para sus ovejas. Todas sus ovejas. Todos sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los que reciben el mensaje y aceptan a Cristo. Eso es. Pues. Entonces, por lo tanto, hay una expiación limitada. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué usted y yo podemos entrar a la gloria? Por la gracia, ¿cierto? Usted va a decir, hermano Alejandro, por la gracia. ¿Por qué más? Porque a través de esa gracia, Cristo pagó por mis pecados. Cristo pagó por mis pecados, ¿cierto? Y por eso yo tengo entrada a la gracia. Tercera pregunta, el no creyente, ¿por qué va al infierno? Porque no ha recibido la gracia. Porque no ha creído y por ende no ha recibido la gracia. ¿Estamos claros? Sí. Hasta este minuto estamos clarísimos. Cuarta pregunta, entonces, si la expiación fuese para todos, entonces, ¿a qué van los impíos al infierno? Si Cristo ya pagó por sus pecados. Si nosotros creemos que la expiación es para todos, ¿a qué van los impíos al infierno? Porque no creen. No, pues, pero un momentito. Esto es la lógica, después vamos a sustentarlo con la palabra. Si Cristo murió por todos, como nosotros creemos, ¿a qué van los impíos al infierno? Si Cristo murió por todos y perdonó los pecados de todos. No, yo pienso que no perdona los pecados de todos. Porque cuando se perdonan los pecados es cuando uno recibe el perdón. Vamos a ver los pasajes. ¿Ya? En la elección incondicional, como postulan algunos, Cristo murió por 1000 antes de la fundación del mundo. ¿Por qué va a pagar por 2000 entonces? Si recuerden que Cristo murió en la cruz por sus elegidos, por sus escogidos. ¿Por qué va a pagar por el resto? Si al resto se ejecuta la justicia de Dios. Recuerden que Dios no es malo. Por lo tanto, a los demás quedan en el mismo estado que nacieron. O sea, condenados. No creen. Como dice Pablo, por la justicia del hombre. Exacto. Entonces, ¿tiene más sentido que Él vino a pagar o expiar solo para aquellos que Él eligió? ¿Tiene más sentido? Sí. Porque si no tuviera sentido, y yo le insisto, vamos a verlo con la Escritura. Disculpe, porque en su momento el castigo era para la humanidad en general. Correcto. Nadie se salvaba. La Biblia dice en Romanos 5 que por un hombre entró el pecado a la humanidad. Es decir, al cosmos entero fue afectado por el pecado. Todo el universo fue afectado por el pecado. El hombre quedó inhabilitado para, no para hacer obras buenas, porque el hombre igual hace obras buenas, pero esas obras buenas siempre están contaminadas por el pecado. Mucho menos el hombre, como está contaminado, va a buscar de Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, quiero reiterar, entonces si la expiación, el que Cristo cubra a alguien de pecado, cubra a alguien y retire la pena que había sobre su vida, que era la condenación, entonces si la expiación fuese por todos, como postulan algunos, entonces ¿a qué van los impíos al infierno si Cristo ya pagó por sus pecados en la expiación? ¿Qué es lo que es expiación? Es cubrir la vida de alguien para que no le afecte el pecado. ¿Entendemos eso? Por eso que yo expliqué al principio la expiación y la propiciación. Eliminar algo, quitar algo de una persona. Correcto. Quitar el pecado. Quitar el pecado es en el fondo. Eso es expiación. Entonces, vuelvo a preguntar. Entonces, si la expiación fuese por todos, entonces, ¿a qué van los impíos al infierno si Cristo murió por ellos también? No sería justo. Exactamente, no sería justo. Y por lo tanto, uno de los atributos de Dios es su justicia. Él es justo, se entiende, ¿cierto? Sí. Asemeja, justicia, justo. Eso es lo que logró Jesús para nosotros en la cruz. Fue la expiación vicaria, sustitutiva. Veamos lo que dice Romanos 3:20. Del punto de vista lógico, creo que la expiación es limitada. Pero veámoslo a la luz de la Escritura, porque eso es lo especial, es ver la parte lógica, pero también sustentarla, que es lo más importante, por la palabra. Romanos 3:20, en adelante nos dice algo que
dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Amén. Para todos los que creen en Él. O sea, esta justicia es solo para los que creen en Él. Esta expiación es solo para los que creen en Él. Porque si fuera para todos, vuelvo a preguntar, ¿a qué van los impíos entonces? Al lago de fuego. Que ese impío no iría al lago de fuego, se acepta la justificación. Por eso, Claro. por eso la expiación es... ¿Pero qué es lo que es expiación? Es cubrir a alguien y ya retirar la pena, el pecado de esa persona. Entonces, si yo creo en la expiación ilimitada, yo entonces, ¿por qué van los impíos al infierno? Si Cristo ya murió por ellos. Es que si no dejan de ser impíos, van a ir al infierno sí o sí. Hay una confusión. Sí o sí. Si no dejan de ser impíos. O sea, los que no se van al infierno son los que no son impíos, los que no han creído en Dios. ¿Quiénes creen en Dios? ¿Cierto? Los que Dios los eligió. Para ellos, Cristo murió por ellos. Eso es la doctrina de la gracia. La expiación. Yo sé que esto cuesta procesarlo, pero vamos a la luz de la palabra. Llevo 25 años tratando de procesarlo. Lo vamos a ver. Cuesta Hasta el día que no entender lo- que sí. como Él en su magnificencia, en su poderío, en su soberanía, haya creado a la humanidad, a unos para salvación y a otros para condenación. Eso es lo que cuesta muchas veces. Es que no es así. Ojo, mire. Yo creo que todavía hay un poquito de confusión. Es que eso es lo que se entiende así muchas veces. Eso es lo que Sí. te dice, sí. No, traje mi plumón. Mira, es sencillo. A ver si lo pueden lograr aquí. Aquí está todo el mundo. Personas. Dios, desde la eternidad, decidió escoger a este grupo de personas. Él decidió, él. Él, pues, lo hemos visto. Él tiene misericordia de quien quiere tener. Él hace lo que quiere. No podemos cuestionarlo. La muerte vicaria de Cristo significa que sacó de ellos la culpa del pecado. Eso es la expiación limitada. Y estos son los que van a la vida eterna, ¿cierto? Por estos murió Cristo. No. En el concepto de la expiación, no murió por ellos. No sacó el pecado de ellos. Ellos quedaron en el mismo estado que nacieron. ¿Cómo nacemos todos? Pecado. Pecado. El pecado afecta mi naturaleza. Yo cuando nazco enemigo de Dios. Es decir, de Dios, el hombre y Dios. Hay una enemistad que lo produce el abismo del pecado. Sigamos, probemos esto con la Escritura. Segunda de Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado. ¿Ya? Ahora, la pregunta ahora se levanta por quién soportó el castigo y por quién, dicho de otra manera, la pregunta entonces se levanta en esta asamblea, ¿por quién soportó el castigo Cristo? Por sus elegidos. ¿Por quién procuró la salvación Jesús? Por sus elegidos. Hay tres avenidas por las cuales podemos viajar respecto a este punto. Primero, y que no hay más, ¿Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción? No, el primer punto de vista es el sentido del universalismo. Ya lo dijimos y dijimos que si Cristo hubiese murido por todos, aquí van los impíos al infierno. A saber, Cristo murió para salvar a todos los hombres. Y así, muy lógicamente asumen, todos los hombres serán salvos, dice el universalismo. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, rescatado, dado su vida por todos los hombres, entonces todos los hombres serán salvos. ¿Dice eso la Escritura? No. Todo el que creyere. Todo el que creyere. Exactamente. Hay un requisito. Segundo, ¿Cristo murió para salvar a nadie en particular, es decir, a cualquiera? Cristo procuró una salvación potencial para todos los hombres,
potencial para todos los hombres, Cristo murió en la cruz. Parece decir, pero aunque pagó la deuda de nuestros pecados, su obra en la cruz no es eficaz hasta que el hombre se decida por Cristo y así, de ese modo, puede ser salvo. ¿Dice eso la Escritura? No, porque el hombre no busca de Cristo, el hombre no busca de Dios. El hombre está muerto en su delito de pecado, el hombre está sin Dios. Está muerto espiritualmente. Por lo tanto, el segundo postulado de que Cristo murió para salvar a nadie en particular, sino que a cualquiera, no lo dice la Escritura. Tercero, ¿Cristo murió para salvar a cierto número de personas? Tiene más lógica. Para mí tiene más lógica. ¿Por qué? Cristo murió positivamente y efectivamente para salvar a cierto número de pecadores que merecían el infierno, en quienes el Padre había puesto su libre, elegible amor, su amor incondicional. El Hijo paga la deuda por estos elegidos, no por todos, porque si fuera por todos, vuelvo a preguntar, ¿a qué van los impíos al infierno? Sí, ya son salvos. Si ya son salvos porque Cristo pagó, porque la muerte, si yo creo en que la expiación es limitada, estoy haciendo ver a Dios, a Cristo como que murió por todos. Porque le imputo la muerte de Cristo a todos. Y si le imputo la muerte de Cristo a todos, existe una expiación ilimitada, por lo tanto todos van a ser salvos. No, que nunca todos van a ser salvos. Pero desde el punto de vista de la expiación, ¿es ilimitada o limitada? Si es ilimitada, yo estaría haciendo ver que Cristo murió por todos. Porque en el concepto de la expiación, ¿qué es el concepto de la expiación? Usted lo conoce muy bien. Ahora, pero cuando nosotros hablamos de que solamente algunos o un número determinado, tenemos que entonces sujetarnos o pensar como piensan los testigos de Jehová, 144.000, un número ficticio, un número cual sea. Me sacó la palabra de la boca y cuánto quería decir yo esa cantidad. No 144.000, pero un número X. Mire, un gran predicador dijo, estos días lo estuve leyendo, él dijo, si yo supiera quiénes son los elegidos, me facilitaría mi pega. Claro, y ahí donde uno queda con la... Pero veámonos a la luz de la Escritura, ¿cierto? ¿Quiénes sí, quiénes no? Por eso que yo, cuando hemos hablado de estos temas, siempre he dicho yo, ¿qué es lo que significa la palabra todos y la palabra mundo en la Biblia? Y ese es nuestro problema. La concepción que tenemos nosotros Claro. de esa palabra. La Biblia se interpreta a sí misma. Salvar. Yo no necesito tratar de torcer la palabra. Y claramente en la Biblia no siempre la palabra todos se refiere al 100% de los individuos. Vamos a ver. Por lo tanto, veamos Juan 6, 36 al 39. ¿Y qué quedó el concepto de la expiación? La expiación es limitada. O sea, ¿cuál es el real concepto de la expiación? Es que, el concepto de la expiación es que Cristo saca la culpa, saca el pecado de aquellos inconversos. Es decir, quita la culpa mediante el pago de una sanción o la ofrenda de un sacrificio. Eso significa expiación. ¿Y cuál es el efecto de la expiación? Esto, Pastor Jorge, esto es lo más importante. ¿Cuál es el efecto de la expiación? La propiciación. Y la propiciación es que a través del sacrificio expiatorio, Cristo aplaca la ira de su Padre. Porque recuerden, en el Antiguo Testamento, este sacrificio expiatorio que hacía el pueblo de Israel, lo tergiversaron. Es decir, Dios, como dice Romanos, y se me pasó este pasaje, Romanos 3:23 dice algo que Dios dice, tuvo paciencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué pecados pasados? Pasó por alto. En su paciencia, dice, Dios es paciente, dice. Y pasó por alto los pecados pasados. ¿Para qué? Para que cuando yo abrazo la cruz, me libera de la culpa, del pecado.
Esa es la expiación y la propiciación. Entonces estábamos viendo nosotros Lucas 6, 36 al 39. Perdón, Juan. No tengo mal con Lucas, Juan. 36 al 39. Capítulo 6, versículo 36 al 39. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la salvación? Que Cristo, Él lo dice. Pregunto yo, en esos pasajes, ¿cuál es la voluntad de Dios en la salvación? Que no se pierda ninguno de los que tú me diste. Esa es la voluntad del Padre. Porque vendrán a mí. ¿Quiénes? Los que tú me diste. ¿Cuál es la voluntad? Que no se pierda ninguno. Yo no estoy forzando el texto bíblico. Yo no lo estoy leyendo textualmente. Yo no lo estoy forzando. Sí le estoy haciendo pregunta al texto. Juan 6, 36 al 39. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién es el Padre? ¿A quiénes le dio a su Hijo? Pregunta. A un grupo determinado de personas. Todos los que tú me diste. No le dio a todo el mundo. Si no, diría acá claramente: todo el mundo tú me lo diste. Y ninguno se va a perder. Pero dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esta es la gracia irresistible, ojo, que la próxima semana. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? Que esta voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda ninguno. Aquí ya estamos hablando de un grupo determinado de personas. No estamos hablando de todo el mundo. Juan 17, 2. Disculpe, pero ahí parece que deja una puerta abierta para otro grupo. Mire, esa parte que dice... ¿Cuál? ¿El 40? Siga leyendo y yo le digo ahí. Ya. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esa es la parte que Dios le entrega a Jesús, digamos. Dios le entrega ese grupo a él. Sí, pues, los elegidos. Y ahora siga. Ya. Sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre, ¿cierto? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No, pero antes del texto, cuando Lo leo. Cuando comenzó... Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ya. Él está hablando Sí. a la multitud. A todos, dije. No me veis, no creéis, dice. Por lo tanto, en el fondo, y Jesús, yo parafraseo, por lo tanto, les dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cierto? Sí. No todo el mundo. Es un grupo determinado de personas. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí donde deja una puerta abierta. No, pues, pero es que recuerde que Pero es que... si yo tomara este versículo aislado, lo aíslo de toda la doctrina de la elección, Ya. no estaría en concordancia, en armonía. No, Porque, pero es que- mire, por eso es que es necesario que haya venido a las primeras clases. Nosotros hablamos de la depravación total del hombre, o sea, nadie busca de Dios. Ya.
perdón, sí. ¿Cierto? Sí. Ya, nadie busca de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que creen? Lo eligió. Esa elección incondicional que vimos la semana pasada. Dios elige a un grupo determinado de personas desde antes de la fundación del mundo. ¿Los elige para qué? Para salvarse, para que crean en el Hijo. A eso se está refiriendo este pasaje. Pero y ese texto que dice, porque de tal manera amó Dios. Vamos a llegar a ese texto, mi hermano. Esa es la forma de llegar a la salvación. Es la forma, es el instrumento. No es la realización de la salvación suya. O mejor dicho, ahí no está hablando de quiénes se van a salvar. Está hablando de qué manera uno se puede salvar. ¿Y cuál es la manera? Creyendo en Cristo. Ese pasaje no lo podemos tomar como porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la forma de ser salvo. No está hablando de un grupo de personas, no está hablando de quiénes van a ser salvos. Está hablando de la forma, del proceso de ser salvo. Que como dice, porque dice, para que todo aquel. Sí, pues. O sea, pero si nos quedamos ahí está bien, pero si seguimos leyendo más adelante dice que los que no creyeron van a ser condenados. Los que no creyeron. Ese es el proceso de la salvación. Es que lo entendemos así, yo siempre he entendido así. Pero está universal ahí. ¿Cómo? Está universal para toda la salvación. No, la salvación no es. La elección es incondicional. Es decir, yo no me puedo negar a esa atracción que Dios está haciendo sobre mi vida. Porque recuerda que yo no creía en nada. O yo creía en algo, yo tenía la posibilidad de creer en Cristo. No, porque la depravación afectó todo mi ser. Sino que es Dios quien me llama, que me da la capacidad, me da el don de fe. Y una vez que me da el don de fe, yo puedo creer. Ahí yo puedo despejar mi vida y nazco en la vida espiritual. Yo creo que el mensaje ahí es universal, el mensaje para el mundo. Dije, el proceso para la salvación está ahí. El proceso. ¿Y cuál es el proceso? Los que creen se salvan, los que no creen se condenan. No, claro. Eso es. No está hablando, esa es la Todo el mundo va forma a de ser llegar salvo. a Cristo. No dice quiénes se van a salvar. No. ¿Ve? Ese es el proceso, paso 1, paso 2, paso 3 en el fondo. Sigamos. Juan 17:2. Dice, ¿cómo les ha dado potestad sobre toda carne? 17:2. Ya, dice, veamos del 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que... No sé cómo dice. No, dice eso. ¿Cómo les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? A todos los que le diste, o sea, a algunos no. Insisto, yo no estoy torciendo la escritura. No, yo estoy claro que la salvación es para algunos, no es para todos. Eso. Sigamos. La palabra va interpretando la propia palabra. Aquí vemos que la voluntad de Dios la ejerce de manera particular. Es decir, la voluntad de Dios la ejerce de manera particular a un grupo de personas, a los que el Padre le dio. Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cierto? Y todo ese pasaje lo conocemos casi de memoria. Y tenemos títulos ahí en algunas paredes, ¿cierto? Cuando yo he ido a algunas iglesias, dice, el buen pastor da por su vida. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cierto? Vamos al versículo 14 del mismo capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Mías me conocen. Está hablando de manera particular ahora. No está hablando de todos.
El versículo 14 dice, hay un gran rebaño, pero no todas son una oveja. dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quiénes? Pongo mi vida por las ovejas. Por sus ovejas, ¿Pero quiénes, po? los elegidos. Pues nada más, po. Un grupo de personas. ¿Quiénes son las ovejas ahí? Las personas, los elegidos. No está hablando de todo el mundo. Entonces la expiación por existir es particular. Hay un gran rebaño, o sea, Claro. un rebaño inmenso. Sigamos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes? El resto del mundo. Los inconversos. Los inconversos. Yo no estoy torciendo la escritura. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dice. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Después nos saltamos, sigamos leyendo el 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando habla el verso 16 ahí del otro rebaño, habla del rebaño gentil, Sí, porque sí, se le está hablando a los judíos en el primer rebaño. Exactamente, aquí lo tengo notado. Yo, por lo tanto, le di una mala interpretación. Yo le di una mala interpretación, porque lo tengo notado. Las otras ovejas son los gentiles. Los gentiles, nosotros en el fondo. Nosotros. Porque le está hablando a los judíos. ¿Ya? ¿Quiénes son mis ovejas y cuáles ovejas? El versículo 16 lo dice, como decía nuestro pastor. Hay otras ovejas, los gentiles. Me es necesario traerlo, dice. Ese es el vocabulario que usa Jesús. El versículo 24 y 29 dice, del mismo capítulo 10. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Dinos dice, en el fondo le dice, momentito Jesús, tú no nos hablas claro. Tú eres nuestro maestro, háblanos claro. No nos dejes en suspenso. Y Jesús le dice, momentito, ¿qué? ¿Quieren que les hable claro? Les voy a hablar claro. Versículo 29. Mi Padre que me las dio, ¿quiénes? Las ovejas, porque el contexto son las ovejas. Las ovejas de Israel más los gentiles, ¿cierto? Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede... sí. Y Jesús dice, ya, ok, les voy a responder. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se entiende? Ustedes no son mis ovejas. Les salió el tiro con la culata a los que le estaban preguntando. Ustedes no son mis ovejas. Les voy a decir y voy a terminar el suspenso. ¿Quiénes son mis ovejas? Los que mi Padre me dio. El remanente fiel de Israel y también los gentiles. Un grupo determinado. Había un grupo que no creían porque no eran sus ovejas. Hay un grupo particular. Juan 17, 1 al 11. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les ha dado potestad sobre toda la carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, o sea, sus ovejas. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Me perdí. 7 ahora. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y todo lo que yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes ellos? Por los elegidos, por un grupo determinado de personas. Yo ruego por ellos, no ruego por
por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todos lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos, así como nosotros. Cristo está orando, ¿cierto? Su Padre, ¿cierto? En este pasaje, ¿ya? Para que el Hijo te glorifique cuando termine la obra. ¿A quién le está manifestando tu nombre o su nombre? Al Padre. No todo el mundo. ¿Por qué? Porque está orando solo por sus ovejas. Y ya vimos anteriormente que sus ovejas son el pueblo de Israel escogido y los gentiles, que también son escogidos. Y Pablo dice que esos gentiles fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesús aquí está orando a un grupo particular, a un grupo limitado, por decirlo de una manera. Ese verso ahí cuando dicen, y otro rebaño, los mormones usan que ellos son el otro rebaño. Sí. Jesús rogó por un grupo particular, por ellos. ¿Por quién está hablando Jesús? Por sus escogidos. Juan 17, 24 al 26 dice, Padre, aquellos que me has dado, es decir, los gentiles, los Israel, quiero que donde estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿A todos Dios les dio a conocer el nombre? No, a un grupo particular, está hablando de los escogidos. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿En quiénes ellos? En un grupo particular de seres humanos, no en toda la humanidad, y yo en ellos. Él está orando por mí, por usted. Él está orando por un grupo particular, a los que el Padre le dio. ¿Se da cuenta que hay un grupo particular? Hemos visto en muchos pasajes que hay un grupo particular de seres humanos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por ellos es la expiación particular. Porque vuelvo a decir, si Cristo hubiese muerto por todos, ¿a qué van los impíos al infierno? Si Cristo murió por todos. Entonces tenemos que hablar de una expiación, que ya vimos lo que es la expiación, que era quitar la culpa. Tenemos que hablar de una expiación limitada, no ilimitada. Mire, la verdad es que cuando yo estudié esta doctrina, yo no soy a ser muy honesto, puse las mismas caras que están poniendo ustedes. Me costó más de un año tragarme esto. Yo creo que, siendo honesto, muchos se van a ir con la misma duda que llegaron. Entonces, les voy a pedir un favor, voy a seguir en todo caso, todas las dudas que ustedes tengan, las dudas existenciales, las dudas que tienen en la palabra, tráiganlas el próximo martes. A mí lo importante es que esto me afecta a mi salvación. O sea, hay cosas con las cuales yo puedo convivir sin que afecte mi salvación. Claro. Yo me siento salvo, hayan sido todo el mundo o no, lo importante es que yo estoy dentro Mire, de lo cuando yo que conocí me siento. esto, me quitó todo el crédito que en algún minuto yo podía tener. Todo el control que yo aparentemente tenía sobre mi salvación. Yo tengo cero participación en mi salvación. No, claro. Y yo no quería eso. Yo quería agregarle a lo menos tener el 1% en mi salvación. Y Dios dice, no, tú ya fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Esas son las ovejas que habla Jesús y ora por ellos. Alguien me puede decir, yo no creo en eso, hermano Alejandro. Yo no estoy de acuerdo con la expiación limitada. Cuesta. Vamos a los Romanos, y este es el pasaje más importante. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hay que recordar que aquí Pablo está usando la diatriba, preguntas y respuestas.
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya. Lea del 1 al 8, ya. Y ahí lo vamos analizando. Pero pongan atención acá. ¿Qué pues diremos? Que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya, pongan atención aquí, por favor. Nosotros fuimos muertos al pecado en Cristo, ¿cierto? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ya? Y fuimos bautizados en su muerte, ¿sí? La muerte de Cristo. Pero también dice que fuimos resucitados en el bautismo. Sigue leyendo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, una semejanza, ¿cierto? ¿Ya? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ¿cierto? para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no... ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, Es decir, nos saca la culpa del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿ya? porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ya. Voy a preguntar, todos los que hemos sido bautizados en su muerte, ¿cierto? Lo hicimos porque creímos en la cruz, ¿cierto? Amén. Y todos los que hemos sido bautizados en su muerte, también resucitamos, ¿cierto? Y ya no vive el hombre viejo, sino que vive el hombre nuevo. ¿Correcto? Por lo tanto, somos hijos de Dios, en base a Romanos 6, 1 al 8. Yo morí al pecado antes de bautizarme. Cuando yo fui bautizado, lo hice en su muerte. Esa muerte expió mi pecado. ¿Cierto? Amén. Cuando Él resucita, cuando yo resucito, cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. Si Cristo, por lo tanto, vuelvo a preguntar, si Cristo o su espíritu En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, una semejanza, ¿cierto? ¿Ya? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ¿cierto? para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no... ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, Es decir, nos saca la culpa del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿ya? porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que... Bueno, hablemos entonces de la expiación particular. Entonces, a la luz de Romanos 6, ya nos va dando más luz de que si yo creo en una expiación universal, o como yo puedo entender que yo también creí que Cristo murió por todos, entonces, ¿cómo aplico Romanos 6? Tendría que aplicar la expiación para todos, en que todos van a morir al pecado, que todos van a ser bautizados y que todos van a resucitar. Entonces, vuelvo a preguntar, la pregunta que hice al principio, ¿a qué entonces van los impíos al infierno? No sería qué, sino que sería por qué. ¿Por qué entonces van los impíos al infierno? No, pues no son salvos, no es porque ellos... Si Romanos 6 me dice que no. Que solamente los que mueren al pecado, los que fueron bautizados en su muerte y los que resucitaron. ¿Va dando más luz la escritura? Pero es que yo lo veo de que Él murió por todos nosotros. Ahora, si nosotros compramos el boleto, nos salvamos. Si no compramos el boleto, no nos salvamos. En el mismo ejemplo que usted puso, mi hermano, se me olvida su nombre. ¿Ah? Mi hermano Juan. La pregunta, ¿usted estaba
tenía la palabra, se me va. Tenía la salvación. No, escucha. tenía la salvación. Usted me puso un ejemplo, que todos los que compraron el boleto, pero usted está habilitado para comprar el boleto. Es que Jesús dice, dice que todo aquel que en él cree, y el que no cree... Pero no. le pregunto, porque usted me está sacando Romanos, Juan 3:16, vamos a llegar a ese pasaje. Usted le respondo la misma pregunta que usted me hizo. ¿Usted estaba en condiciones de comprar ese boleto? Mire, yo no estaba en condiciones No, de comprar po. ese boleto, no. Pero, ¿Quién le tuvo que a usted habilitar o darle la herramienta para que usted creyera y comprara ese boleto? yo creo que Dios no... Entonces, esa condición o esa facultad, bien dicho, esa facultad que Dios le dio a usted, ¿se la dio a todos? Yo creo que a todos se la va a dar. No, pues mi hermano, porque no se la puede dar a todos, pues entonces todos se van a salvar. Porque hay parte que dice, si a mí me entrega una comisión cuando me dice, a los discípulos dice, ya, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. Obvio. Es para todos. Si la herramienta que Dios, dije delante, un gran predicador dijo, si yo conociera quiénes son los elegidos, me ahorraría mucha pega. Pero nadie sabe quiénes son los elegidos, ni yo lo sé, nadie lo sabe, mi hermano. Por eso, la única herramienta que Dios dispuso para que sus elegidos lleguen al conocimiento de Él es Romanos 1, 16, 17. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Por eso que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el dunamel de Dios, la dinamita de Dios. Es la palabra predicada, es la que convence al elegido, a la oveja que habla Juan 17. A través de la palabra el Espíritu Santo convence. Vamos a llegar allá, que es lo que es el llamamiento general y el llamamiento interno. El llamamiento general o el llamamiento externo es en la predicación de la palabra. Campaña evangelística. Yo predico evangelísticamente. Estoy hablando de un llamamiento externo. El llamamiento interno, ¿quién lo da? Dios. El Espíritu Santo. Claro, lo que pasa es que el pasaje, cuando leemos la Gran Comisión, San Marcos 16, 15, el primer verso, el 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya, eso está claro. Está claro. El problema es que nos quedamos ahí nosotros, en lo personal no podemos creer que solamente el solo hecho de predicar la gente se va a convertir. Pero dice el verso 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ¿Será? condenado. O sea, no es solamente que prediquemos, sino que falta que la persona a quien se le predica Que levante la mano en la campaña evangelística. reciba ahí Pero- el llamado. Pero recuerde que yo nunca quería levantar la mano. Sí. Entonces, ¿por qué yo levanté la mano? Ese Porque es hubo algo en mí. Y eso se llama el llamamiento eficaz. El llamamiento interno que hace el Espíritu Santo a través del llamamiento externo que es la palabra de Dios. Yo creo que esas son partes evolutivas del ser humano, digamos. Un ejemplo, cuando niño, jugaba como niño, pues nunca pensé que iba a trabajar. Después fui creciendo y se me fueron aplicando, digamos, trabajo, ya sea que hay que estudiar. Y después ya cuando uno llega a una etapa de formar, uno ya tiene otra responsabilidad. Yo creo que la etapa de la vida Dios le va dando a todo, yo creo que a todo le va dando pero no antes. Porque hay muchos que, yo he escuchado testimonios de varones que han llegado al evangelio de viejo y dicen, ¿por qué no nos llegó esto a mí antes? Porque no era su minuto nomás. No era su minuto, pero yo creo que la salvación es para todos. O sea, A la luz, el mire. que compra el boleto, digamos, se salva y el que no. Claro, yo pienso que de alguna manera la salvación es para todo el mundo, Es para todo. a quien Dios compensa a través de la palabra, de que va Mire, a recibir el mensaje. La salvación está a disposición de todos. Son dos conceptos, yo entiendo, vuelvo a mencionarlo. Estamos hablando de la expiación, no estábamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la doctrina de la expiación. ¿Por qué murió Cristo? De eso estamos hablando. Yeah. Y hemos
establecido a través de la palabra y también hicimos un raciocinio lógico de que Cristo murió solo por sus escogidos, por sus ovejas. Efectivamente, Cristo murió por todos. Pero ese todo está hablando de todos los escogidos. Porque si yo creo que en Cristo murió por todos, tengo que empezar a derramar la expiación, la propiciación sobre todo el mundo. No es para todos. Es que, momentito, si yo creo que Cristo murió por toda la humanidad, yo tendría que a toda la humanidad aplicarle Romanos capítulo 6. Que el mensaje es para toda la humanidad. Que yo no hice lo contrario. Claro, el mensaje, pero que se entiende así como que el mensaje fue solamente para algunos. Y el mensaje No, yo no he dicho eso. Yo No. dije ¿por qué yo voy a escoger a Cristo en algún minuto? ¿Por qué yo lo escogí? Porque hubo un llamamiento, una búsqueda de Dios en mí, no de yo a Él. Yo andaba errante por el mundo. Claro, porque cuando uno decidió ese día, para mí fue el día 3 de abril del año 1984, cuando llegó ese día, yo no me levanté ese día y dije, hoy día voy a aceptar a Cristo. No, yo llegué a un culto y el pastor preguntó si alguien quería aceptar a Cristo en su corazón, y yo levanté la mano y dije, ahí en el minuto. Pero no es que yo antes lo haya diseñado y he dicho, ya, voy a empezar a buscar a Cristo y voy a aceptar a Cristo. O sea, en ese minuto fue el llamado para mí. En ese minuto y ese mismo día acepté a Cristo como mi Salvador. Y desde ahí yo me siento salvo, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, si nos concentramos en la doctrina de la expiación limitada, que es la tercera doctrina de la doctrina de la gracia, debemos, a mi juicio, y si usted puede tener aún dudas, y hágala en su casa, busque, googlee y hagamos las preguntas el próximo martes. Yo debo ser enfático en señalar y enseñar de que Cristo, su expiación fue limitada por sus ovejas o particular. La expiación fue particular por un grupo de personas. Sí. Si yo creo que Cristo no murió por un grupo particular de personas, sino que murió por todos, Universal. que es universal, estaría cayendo en el universalismo, que eso sí que es una herejía. Y también tendría que aplicarle a esa humanidad que yo creo, Romanos 6. No, pero es que por algo Él dice en su palabra que el que cree y el que no cree. Claro. Pero ahí está, porque yo, disculpe, que ya me pasaba lo mismo, yo después de la última clase pude entender, porque yo tenía como el mismo criterio o la misma Idea. de él, y yo pensaba que era para todo, y yo decía, pero ¿cómo ese señor es tan bueno? Pero, y ya hace 4 clases que lo entendía atrás, pero no lo sabía, estuve todo este tiempo con esa idea de que era para todos. Es como lo que dice hermano Juan Carlos, si uno compra el boleto pero si no se sube, uno puede escuchar que el bus por donde va y necesita tomarlo y que nos va a llevar donde tenemos que llegar, pero si no subo no sirvió nada y yo haya escuchado el mensaje que ese bus me llevaba a donde yo necesitaba ir. O sea, Cristo murió por nosotros, pero necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Claro. Y ese aceptar a Cristo en mi corazón ni siquiera es mío. Ni siquiera depende de nosotros. No depende de mí. No es que yo un día me levanté y dije, no, hoy día voy a escoger al Señor. Hoy día me convierto a Cristo. No. Dios Es va la trabajando gracia en la merece. vida de sus hijos, de sus escogidos, de sus ovejas, de manera particular. Eso se llama el llamamiento interno Y en de hecho, teología. desde el día que yo supe eso, más gracias le da al Señor porque por ser escogida. Porque cuando entendemos la doctrina de la gracia, Dorca, gracias, vemos la vida de otra manera. Más gratitud tenemos al Señor porque me doy cuenta que yo era tan malo que no tenía ninguna posibilidad de abrazar a Cristo, ninguna posibilidad de orar al Padre y que me escuchara, ninguna posibilidad de que yo tuviera las promesas que hay en la Biblia para mí. No tenía ninguna posibilidad, sino que tuvo que ocurrir un milagro en mi vida. ¿Y cuál es el milagro ese? El milagro del llamamiento eficaz, la conversión, que ni siquiera es mío. Porque yo estaba inhabilitado, no podía creer en Dios. Estaba apartado de Dios. Por lo tanto, no podía comprar el boleto, perdón, el mismo ejemplo, no podía comprar el boleto porque no quería comprar el boleto que ese tren me iba a llevar a la salvación. No quería comprarlo porque sencillamente no quería. No me interesaba. Pero voy pasando por el mismo ejemplo, voy pasando por el Al andén. andén
Y Dios me dice, compra boleto. Me está predicando. Hay algún hermano que me está predicando. Compra boleto. Y voy y compro boleto. Y eso me lleva a la vida eterna con seguridad. Para usar la ilustración que estoy usando. Pero para comprar boletos yo necesito dinero. Y es el dinero que... Es la gracia. Es la gracia de Cristo. Bien, hermano. Ejemplo más didáctico, si tú lo hubiese predicado anteriormente, lo hubiese entendido más rápido. Pero de eso se trata. Claro, yo cómo pagué ese boleto con la gracia. Por la gracia de Jesús. La gracia. Porque Exacto. no es por obra. Si fuera por obra, no alcanzaríamos toda la vida a hacer obra suficiente para eso. Entonces, Y si gracias, yo hermano, creo, por el boleto. si yo creo la expiación no particular, toda la humanidad en Romanos 6 va a morir y resucitar en Cristo. Ahí podríamos pensar que eso es lo que enseña un poco la Iglesia Católica como el paso al purgatorio para llegar a esa... Y la gran mayoría de la iglesia pentecostal. ¿Y la mayoría de qué? De la iglesia pentecostal. Ah, pero queremos el purgatorio. Ah, yo pensé que estaba hablando desde la doctrina de la expiación ilimitada. No, del purgatorio. O sea, Ah, la Iglesia ya. Católica al final dice que todos van a ser salvos. O sea, Sí. que, y el que no alcanza en el tiempo de vida, se hacen después el purgatorio, que tiene el tiempo para ponerse a cuenta ahí. Sí, la pasan bien. Como conclusión de Romanos 6, todo aquel que ha nacido identificado en la muerte de Cristo, recuerde que es particular, ¿ya? Vía el bautismo implica que esa persona tiene la garantía que luego de muerte resucitará. Eso no lo dice la Escritura, sino que solamente este grupo particular de personas. Entonces ahora cobra sentido cuando decimos que unos se van a ir al cielo, compraron el boleto, y otros al infierno, los que pasaron por el andén y no compraron el boleto. Por eso está claro que Cristo murió solo por un grupo particular de personas. ¿Cobra más sentido ahora la Escritura? Amén. Vamos a ver una serie de pasajes para que veamos que esa palabra todo no es lo que yo pensaba. ¿Ya? Es bien característica. Sí. Isaías 53. ¿Alguien que lo busque? ¿Salvador otra semana? ¿O son las Sí, 10? sí, Son las sí. 10. ¿Las 10? ¿Y por qué es las 9? Es que no están ahora. Ya no, veamos entonces la próxima semana. ¿Ya?